pero no está disponible en el medio. O sea, no he visto ninguno, me he tomado el tiempito de revisar, de buscar. Es nada, si es que le paso material para ustedes y ustedes no lo van a poder adquirir o comprar. O sea, no sirve de mucho. Entonces, estoy haciendo un encargo para que nos llegue y vamos a hacer lo siguiente. Esta primera parte, vale decir, hasta me estimo los primeros 4 o 5 meses de este año, que son alrededor de 9 meses de clase, 8 o 9 meses aproximadamente de clase. Entonces vamos a hacer un material que los voy a pasar a ustedes en digital, enseguida nomás. Eso si quieren lo imprimen, lo fotocopian, como ustedes quieran, no hay problema. Sí, se los pasaré porque eso vamos a hacer la primera parte, mientras el otro material me llega. Como ese no está disponible en el medio, entonces de ese, una vez que me llegue y lo tenga en mano, les voy a tomar una copia para que ustedes se copien toditos, ¿de acuerdo? Para así cuidarlo ese material y no se fregue. Ese libro, por ejemplo, es bastante extenso, pero obviamente estamos tomando en cuenta de 3 capítulos, uno solo. Les voy a mostrar cuando una vez que me llegue, justamente estoy a la espera, y eso ocuparemos la segunda mitad. Entonces tendremos, con ustedes, 2 materiales para esta gestión, ¿sí? Uno que ya está disponible en el medio, de hecho lo hemos utilizado ese material en la gestión anterior, y el de este año que justamente quería que ustedes lo tengan, pero obviamente lo van a tener una vez me llegue a mí y ya coordinaré sea con Isabel o con Candy, con cualquiera de sus 2 portavoces del curso, para que así por lo menos se tome una copia, ¿sí?, de todo el capítulo que vamos a hacer de ahí, que es un libro de edición 2020, justamente es uno de los más últimos que hay, pero más allá de 2020 o 2019 o 2008 que tienen ustedes ahorita, me permite mucho que ustedes complementen lo que quiero que ustedes aprendan, ¿de acuerdo? Entonces eso pero lo iremos viendo una vez que lo tengamos, así que vía Oisa o bien vía Candy, que son sus portavoces, pues le tomamos una copia de esa parte para que ustedes tomen copia de ahí a todito lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Eso es bueno un poco para comentarles en cuanto a lo que es el material que les comenté y quedé pendiente para el viernes pasado, que no pudimos hacer la clase y lo hacemos hoy, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, denme un segundo, comparto la pantalla de lo que teníamos pendiente por avanzar. Ok, me dicen por favor si hay pantalla compartida. ¿Se puede ver? Sí, doctor, se puede ver. Genial, ok, gracias. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bien. Tomando todo por borde, ¿todo bien? Bien, y por allá, por usted. Mire, yo ando por todas partes ahorita y más bien estamos sanitos, así que qué bueno. Igual. Solamente que un día, Warner, que me bloqueó el camino y no pude hacer mucho, que hubo un bloqueo, que siempre hay de todo, ¿no? Así que no falta. ¿Cómo están con los pandearroses? Bien. ¿Está bien? Bienísimo. Ok, vamos a probar los pandearroses y el café de la abuela. A ver, pues. Sí, a ver, tempito. Saludos a usted también. Bien, ahora vamos al tema del día. Entonces, en pantalla compartida, vamos a esto. 1. Esto ya lo vimos un poco, pero les voy a mostrar un poco rápido porque nos quedamos, creo, acá, ¿verdad? Aquí nos quedamos, ¿cierto? ¿Me dicen ustedes? ¿Me confirman, por favor, dónde quedamos? El viernes anterior, no el anterior. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde quedamos? Creo que nos quedamos acá, ¿verdad? ¿Se recuerda, por favor, para no repetir? Por ahora. ¿Me confirman dónde quedamos, chicos? ¿O no vimos nada todavía con ustedes? Yo recuerdo que vimos. Que estaba en mi audio. Chicos, me dice, por favor, ¿dónde quedamos? Para no repetir, por favor. Por favor, para no repetir. Creo que no se acuerda de dónde quedamos. Yo recuerdo que quedamos justamente, pasábamos esto y nos quedamos acá. Yo estaba hablando de los virus de ese momento para esto. Vamos a un poquito pausado desde lo que nos queda, pero vamos a hacer un recordatorio rápido de lo que teníamos pendiente. Okay. A ver. Habíamos contemplado justamente que entre salud pública, como parte del aprendizaje que ustedes tienen que llevar, teníamos que contemplar unos elementos muy sencillos, ¿sí?
En este sentimiento son elementos que contemplan la parte epidemiológica. ¿Sí? Esta parte epidemiológica son métodos, son procedimientos, son aquellas que nos permiten justamente entender este tipo de áreas que nos ayudan mucho más que todo en un concepto de planificación. ¿Sí? Para ello contemplamos algunos elementos que lo veremos enseguida. ¿Sí? Si ya lo hemos visto, pues vamos a hacer un poco más pausado, un poquito más rápido. Luego también hablamos un poco de salud ocupacional, en las cuales nos vamos a referir solamente a este tipo de problemas que tienen que ver con el ámbito de tipo laboral, ya sea laboral cerrado o también de abiertos. ¿Sí? Brevemente se ven unos tópicos de lo que son planificación, que tiene que ver con el tema de gerencia de salud, que se ven unos tópicos en cuanto a planificación y lo que viene a ser un poco de programación y manejo de recursos humanos. Y se ve con la parte final de investigación, que tiene que ver con los métodos que se pueden aplicar para hacer un trabajo de desarrollo de investigación. ¿Okay? Bueno, vamos a ir entonces con la primera parte introductiva y les pasaré el material para esta área aquí de epidemiología. ¿De acuerdo? Entonces, como bien dijimos ahorita, la parte epidemiológica va a contemplar una parte de la salud pública, no es toda. Ahí contemplamos aspectos estadísticos. En este caso, de aspectos estadísticos, me puse un poco a ver con este tiempito libre que a veces tenemos de la vida virtual, para que la parte estadística sea lo más práctico posible y menos engorrosa posible. ¿Sí? ¿Por qué digo engorrosa? Porque la parte numérica pues a veces es fastidioso y tedioso, pero gracias a la parte tecnológica hoy en día la parte numérica la podemos compartir en pantalla compartida, más allá que están viendo ustedes ahorita, puede hacer un trabajo distinto desde el punto de vista numérico y estadístico. Más que todo, ¿para qué? Para que ustedes puedan construir y elaborar sus mismos programas, o diga sus mismas curvas de tendencia y puedan planificar ustedes mismos sus mismas curvas epidemiológicas, ¿de acuerdo? Ustedes observan a veces en los noticieros, observan a veces en la televisión, en las cuales se presentan curvas epidemiológicas que se muestran de cada una de las patologías. Hoy en día solamente una, ¿no? Por cuestión de pandemia, pero no es la única, sino que se muestran curvas epidemiológicas de cada enfermedad. Entonces, esas curvas que se están mostrando, personas que ustedes tienen que poco construirlas y a la vez también interpretarlas por sobre todo, ¿de acuerdo? Manejan algo de contabilidad, sí, pero en este caso como materia no lo vamos a hacer, obviamente, ¿por qué? Porque el aspecto contable tiene que ver con usted tiene un tema de ingreso y de egreso. Ese tema de ingreso y egreso tiene que ver con un manejo flujo de caja. No somos expertos en contabilidad, claro que no, pero se debe entender un poco que en una institución siempre hay ingreso y siempre hay egreso. O sea, siempre hay gasto y hay ingresos. Obviamente también se debe entender un poco el concepto de manejo administrativo. Levemente eso para que ustedes comprendan cómo se tiene que contemplar una planificación cuando ustedes tengan un tipo de cargo o dirección de por medio. El aspecto de liderazgo es innato en cada persona. Eso es innato en cada persona que lo tienen que desarrollar o de su defecto, bueno, poderlo mejorar. ¿Sí? Y también deben comprender los niveles de atención, niveles de organización. Sí, adelante, dígame. Doctor, ¿puede hablar un poquito más despacio que se corta mi señal? ¿Perdón? ¿Se le corta? ¿Puedo hablar un poquito más despacio? ¿Puedo hablar, por favor? Claro. Sí, no esté un poco rápido porque ya lo vimos, pero claro que sí, lo hago un poco más pausado. Entonces, viéndolo así, estos tópicos que ustedes tienen acá contemplan lo que es el conocimiento para que integren la salud pública y ustedes puedan tener un dominio más holístico, más completo. ¿De acuerdo? Bueno, iré un poco más pausado, si nos tomamos más tiempito no hay problema. Tenemos hasta 2:30, ¿verdad? ¿Creo? Sí, creo que sí. Vamos. Bueno. Entonces, ahora, ya viendo los tópicos que vamos a ir viendo, ahora vamos a ir viendo la primera parte que es de epidemiología, por ejemplo. Se maneja lo que son los llamados indicadores epidemiológicos. Acá. Vamos a ver esto. Un segundito, por favor. Cuando nos referimos a esto aquí, nos vamos a hacer mención de jóvenes a las llamadas tasas. ¿Sí? Esas tasas, por ejemplo, van a estar en función de muchas de ellas. Hablamos tasas de incidencia, hablamos tasas de prevalencia, ¿sí? Hablamos tasas de mortalidad, ¿sí? Hablamos tasas de natalidad. Hay otra también, bueno, cuestiones de espacio, que también se llama tasa también, si ustedes quieren, de letalidad, que es distinta de mortalidad, vamos a ver luego su diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de indicadores, por ejemplo, nos estamos haciendo mención que tenemos que tener en cuenta que
estamos contemplando la posibilidad de poder cuantificar cómo estamos en términos de salud. Si yo tengo que cuantificar, entonces estoy diciendo que tenemos que tener en cuenta bajo qué parámetros yo voy a usar para poder medir si estamos sanos o estamos enfermos. Cuando uno dice que estamos sanos o enfermos, en términos de salud pública, es más útil ocupar las tasas que el número absoluto. Cuando decimos números absolutos nos referimos a cuántos están enfermos. Si son de repente cifras como las que tenemos ahorita, 1000 casos por día, 800 casos por día, está bien, pero en términos de comparación se usan de todo las tasas. Y ahí las tasas son comparativas para que se puedan medir por países o por regiones. Entonces, esas tasas son de tipo universal. Las tasas de incidencia, prevalencia, mortalidad, natalidad, letalidad la ocupan en todos los países. Y cualquier tipo de libro que usted lea, consulta, artículo o tesis, usted va a leer esto y se refiere al mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablemos de indicadores de salud, debemos saber si estamos sanos o si estamos enfermos. Si estamos enfermos, ocupar estos indicadores llamados tasas. ¿De acuerdo? Y también veremos ahí un concepto llamado población expuesta al riesgo, que viene a ser aquella en la cual esta población o esta persona es susceptible de poderse enfermar. ¿Sí? Si vemos eso, en todo caso, quiere decir que tenemos que tomar unos conceptos básicos para poder entender y hacer este cálculo de tasas. Estas tasas jóvenes, créanme que no son complicadas, son fáciles de poder hacer, solo hay que contemplar muy bien qué tipo de población voy a tomar como parámetro. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando hablamos de investigación epidemiológica, en este concepto, por ejemplo, va un poquito de la mano con esto de acá, de la última parte que vamos a ver acá, con esto, ¿sí? En la cual existe método de investigación y los métodos de investigación, en este caso lo vamos a plasmar en una que se ocupa mucho, como viene a ser el método descriptivo y a la vez el método observacional. La salud pública y la epidemiología contemplan dos tipos de estudios, de forma gráfica. Una, por ejemplo, la vamos a poner acá, que puede ser un tipo de estudio llamado observacional, ¿sí? Y otra, si ustedes quieren, de tipo experimental. En las llamadas, o sea, así lo maneja la salud pública. Ahora, si usted revisa los libros de metodología, que de hecho en la carrera nuestra no tenemos como materia de metodología, entonces es una cefalía que hay. Entonces ustedes, y algunas veces unos profesores han hecho ciertos trabajos de investigaciones, pero el término de poder plasmar en un documento a veces tenemos falencia. Entonces, cuando ustedes revisen y tengan que hacer esto, se va a topar que hay investigación de tipo descriptiva, transversales, de corte, o sea, hay varias formas como se clasifica, ¿de acuerdo? O sea, no se confundan, jóvenes, ahí no es cosa de otro mundo, es algo solamente de saber ubicar qué tipo de criterio está tomando en cuenta. Pero, epidemiológicamente hablando, en la salud pública contemplamos dos tipos de estudios. Uno que es de tipo observacional y el segundo que es de tipo experimental. Ahora, en estos llamados observacionales tenemos una gama muy amplia, ¿de acuerdo? Digo muy amplia porque tenemos variabilidad. Veremos un pequeño esquema aquí. Por ejemplo, aquí traían los tipos de estudios llamados clásicos, descriptivo, donde solamente anotamos lo que vemos, ¿de acuerdo? Aquí también el tipo de estudio llamado transversal, donde solamente anotamos una vez en el tiempo. También el estudio tipo longitudinal, pero aquí se llama estudios de cohorte, con HD por medio. Entonces, fíjense ustedes que hay ciertos términos que ustedes lo conocen, ¿sí? Porque el término longitudinal se ocupó siempre, pero aquí se ocupa el término estudios de cohorte. Y también hay un estudio llamado de casos y controles. Y hay otro que se llama estudio de tipo, ambiental, ¿sí? Y estudios de tipo ecológicos. Entonces, pero todas ellas que tienen en común que en ningún caso, usted como persona, usted como profesional, va a hacer una modificación de lo que está pasando. Solamente registra los casos como suceden en el tiempo y como se van presentando. A diferencia de esta otra, en las experimentales, usted ya interviene como personal profesional para producir un cambio en esto. Este cambio está dirigido a que tengamos que tener una modificación, pero siempre a favor de las personas. Es decir, si nosotros hacemos un estudio experimental,
buscamos que los casos que se presenten o la situación que se presente tienda a estar mejor o en el peor de los casos igual, pero en ningún caso que se complique más, ¿de acuerdo? Entonces, en el estudio experimental, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos acciones que permitan modificar este tipo de situación, ¿ok? Cuando hablamos de la causalidad, nos estamos refiriendo sobre todo a los posibles factores que determinan el origen de la aparición de una enfermedad, ¿de acuerdo? Y esta causalidad pues está en función sobre todo del grado que tenga de importancia. Creo que en el material último que ustedes van a tener, ¿sí? El que les dije que les va a llegar, para que lo tengamos con ustedes, ahí maneja un criterio de que se ve un poco parecido al que usamos siempre, pero hablo, por ejemplo, de la causalidad desde el punto de vista primordial y secundario. Le lleva un concepto primordial en las cuales hace referencia a que ese factor es el más determinante que otro. Entonces, ahí hablamos de causalidad, pero desde el punto de vista de su grado de participación que tenga. Si cuál es más relevante o cuál es el que determina realmente la aparición. Y los otros son los llamados complementarios, si ustedes quieren, que también favorecen, pero que no son determinantes. ¿De acuerdo? En este otro aspecto acá, hablando de la llamada epidemiología y enfermedades transmisibles, entonces aquí vamos a tener que manejar lo que son las llamadas triadas epidemiológicas, en las cuales se contemplan el agente, el huésped, el entorno, y un cuarto factor también que contempla, que es el medio ambiente, ¿sí? Entonces, un esquema antiguísimo que siempre se usó es una triada en las cuales contemplamos al agente responsable, ¿sí? Porque aquí son transmisibles, el huésped, que serían ustedes, y el mecanismo de transmisión. Pero ahí se contempla una más, que es el entorno medio, que algunos le llaman como medio ambiente, que también incide de forma favorable que se transmita o de forma favorable que no se transmita. ¿De acuerdo? Las otras dos tienen que ver con las enfermedades de tipo preventivas, pero más que todos los niveles de prevención. Aquí hay 4 niveles y 3 niveles, dependiendo del autor que se considere, ¿sí? Para muchos hay 3 niveles. Para la OPS y la OMS contemplan 4 niveles, ¿sí? Entonces, esos niveles de prevención están en función a las acciones que tenga cada personal o a las acciones que planifique cada municipio o cada país en cuanto a lo que quiere evitar que aparezca. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir los 3 y las 4 para que ustedes entiendan por qué son 3 en algunos autores y por qué son 4 en otras referencias. ¿De acuerdo? Y la última que aquí contemplamos, que no viene a ser la última del tema, sino que es el siguiente aspecto, son con las llamadas enfermedades infecciosas. Aquí ustedes hicieron microbiología, ¿sí? Ya conocen los agentes responsables, ya hicieron parasitología también, conocen parasitología, parásitos, hicieron hongo y hicieron bacterias, ¿verdad? Entonces, ustedes están ahorita aquí, entonces si hablamos de enfermedad infecciosa, definan esto. Si hablamos de enfermedad infecciosa, ¿será biológica o no biológica? Me dicen ustedes. Vamos a ver. ¿Biológica o no biológica? No biológica. No biológica. ¿Ya? Yo digo que biológica. Establece que es biológica. Hay un empate. ¿Cuál será? ¿Biológica o no biológica? Vamos. ¿Cuál será? Estamos empatados. Pero es una sola respuesta. Aquí es dicotómica. O es una o otra, no hay más. Tengo un nombre, Claudia Condori. ¿Cómo es? No biológica. No biológica. Tengo un nombre, Darlene Ortiz. ¿Cómo es? Darlene Ortiz. Darlene. ¿Se durmió o está almorzando? A ver, la voz de Warner, ¿qué dice? ¿Podrías repetir lo que dijo? Es que no le entendí muy bien, doctor. Está bien, la voy a repetir. Ok. O está atendiendo o está tomando el cafecito, ¿no? Ok.
Le preguntaba si las llamadas enfermedades infecciosas que están aquí en la pantalla compartida se refieren a enfermedades biológicas o no biológicas. Yo digo que son biológicas. Ok, seguimos empatados, ¿no? 2-2. Bueno, vamos ahí, si no seguimos en el desempate todo el tiempo. Cuando decimos de tipo infecciosa, recuerden ustedes que son aquellas que se pueden transmitir. Y todo lo que se pueden transmitir, ojo, aquí una gran diferencia, por este caso, ya le voy a entrar. Hay enfermedad infecciosa transmisible e enfermedad infecciosa no transmisible, por si acaso. Veremos ese concepto luego en qué se va a diferenciar. Pero si son infecciosas jóvenes, son aquellas que son de tipo biológicas, porque se pueden contagiar. En cambio, las no biológicas son aquellas que son, si ustedes quieren, no tipo metabólicas, como diabetes, obesidad, gota, ¿sí? Pero cuando decimos infecciosa, o es por parásito, o es por bacteria, o es por virus, o es por hongo. Entonces, esto de aquí se refiere a enfermedades que son biológicas, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, ese aspecto es muy fundamental. Por eso les decía, ya ustedes aquí llevaron las 4 cosas. Llevaron bacterias, ¿sí? Llevaron virus, ¿sí? Llevaron parásitos y llevaron hongos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ok. Llevaron bacterias y parásitos. Parásito fue con el doctor Milton y bacteria fue conmigo, ¿verdad? Entonces, Sí, doctor. recuerden ustedes acá, esos 4 grupos biológicos pueden producir enfermedades infecciosas. Ahora, las 4 no en la misma intensidad. El que menos probable es que cause epidemia y todas ellas es esta última, los hongos. Es muy poco probable que pase. Vamos a hablar luego, no, si viene al caso en este momento, por ejemplo, hay un artículo que está circulando mucho. Hoy en día, jóvenes en las redes sociales son buenísimas porque permiten informarnos en tiempo real. A veces enfermedades dudosas, poco creíbles, pero en fin, hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que usted lee, con lo que usted de repente afirma. Hay un hongo llamado hongo negro en los casos de COVID que está dándose, por ejemplo, en Montevideo, en Uruguay, ¿verdad? Entonces, la prensa un poquito hay que tener precaución porque, claro, entendemos que la prensa son periodistas que estudian un área humanística, pero no son expertos en áreas jurídicas, en áreas legales, en áreas médicas, en áreas de salud. No, se les comprende, pero ustedes tienen la obligación y nosotros también de más o menos saber a qué se refiere. Pero un poquito indagando en ese sentido, el llamado hongo negro, no es que cause una epidemia, señores. No, 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 no. Es poco probable que un hongo negro cause una epidemia como esta que tenemos. Es muy, muy poco probable. Y explico por qué. Recuerden ustedes cuando llevaban bacterias, virus, parásitos y hongos lo siguiente, y esto nunca se olviden, por favor. Lo primero, la capacidad que tiene un hongo de poderse manifestar esté en función de que el sistema inmunológico esté deprimido, para empezar. La primera. La segunda, las infecciones micóticas generan suelen ser infecciones concomitantes. ¿Qué es eso? Son infecciones que acompañan a otras que ya teníamos. Entonces son 2 factores que son muy fundamentales para que una infección micológica se dé. Entonces, recuerden también ustedes que entre estas 4 de acá, por ejemplo, el hongo tardaba, bueno, supongo que lo dijo eso el doctor Milton, pero tarda en 5 a 7 días de poderse desarrollar en un cultivo in vitro o artificial. Entonces, mire, 5 a 7 días para que recién vean que un hongo crezca. ¿Qué significa eso? Que es un microorganismo de tipo exigente. En cambio, ustedes recuerdan que había bacterias que en menos de 4 horas ya había sintomatología. ¿Sí? Hasta en 6 horas. Entonces, gran diferencia una con otra. Entonces, ¿cuál se manifiesta primero? La que crece con facilidad. Aquella que va a crecer con facilidad, pues se manifiesta primero y tiene más posibilidad de poderse manifestar clínicamente hablando de posibles infecciones. ¿De acuerdo? En cambio, en el hongo tiene que haber un tiempo muy largo de espera, que el sistema inmunológico esté deprimido y por ende recién poderse manifestar. Pero una infección micótica casi siempre acompaña de una precedente que tenemos, ya sea por bacteria o por virus, y de ahí viene la infección micótica posterior. O el sistema inmunológico esté muy deprimido. Ahora, vamos a esa figura. ¿Me entienden lo que estoy ahorita explicándoles, verdad? Del tema del hongo negro, o nadie escuchó sobre eso. ¿Quién no escuchó sobre eso? Levante mano, para que sepa lo que estoy hablando. Dayana, ya. Dayana, cuando usted vea un poco en las noticias, por ejemplo, se va a fijar que hay esos reportes de un brote por una infección, pero en los que tienen pacientes de COVID, los que están justamente afectados. Me refiero a eso para usted, Dayana. Ahora,
Voy a hacer explicación lógica. Esta infección micótica se da sobre todo en pacientes que tienen inmunosupresión, que es lo que el reporte indica. Y eso tiene sentido, señores. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya saben muy bien ustedes por micología que la infección micótica, uno de los factores que es inmunosupresión. ¿De acuerdo? Y las personas que tienen inmunosupresión de por medio, pues son vulnerables a cualquiera, incluyendo a los hongos. Entonces, esta población que está manifestando el llamado hongo negro, que, bueno, le voy a dar el género se llama el género mucor, ¿sí? Que el género mucor es más que todo tipo ambiental. O sea, ustedes el género mucor no lo han mencionado siquiera en micología. No creo que lo hayan mencionado, porque tampoco que lo menciona Botero y Restrepo, no lo menciona por si acaso. Usted ocupa el libro de Botero, ¿verdad? En parasitología. Chicos, ¿qué libro usaron para mí, para parasitología? Sí, fue de Botero. Botero fue, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, Botero menciona un poco el muco, pero es, como decimos, menciona así por aquí, por encimita. Claro, ¿por qué? Porque es un hongo tipo ambiental, señores, no es un hongo tipo patógeno por excelencia. ¿Sí? Entonces, como es ambiental oportunista, hay muchos de eso. Entonces, ese género muco, por ejemplo, es ambiental, está en todas partes. Se llama también cosmopolita. ¿Recuerdan ustedes qué significa cosmopolita? Se lo pongo en el chat para que mientras lo van revisando. ¿Alguien se acuerda qué es cosmopolita? Ese tema es muy común usarlo en parásitos. Cuando hablamos de Ascaris, sobre todo decimos cosmopolita. Este en el chat, por si acaso, para que lo puedan leer después. Les explico, para ganar tiempo. Pero cuando decimos que es cosmopolita es que se encuentra presente en todas partes, señor. ¿Sí? Está en todas partes. Entonces, eso es término cosmopolita. Entonces, está en todas partes, por lo tanto, no es un riesgo. Lo tenemos seguramente aquí en Santa Cruz, lo tenemos en el país, lo tenemos en todas partes. Pero es vulnerable solamente a aquellos que tienen enfermedades de base con inmunosupresión. ¿Listo? Okay. Eso, por ejemplo, es una explicación a la cual tenemos algo que estamos viviendo, de la cual ustedes un poco están estudiando y nosotros como profesores tenemos la obligación de un poco actualizarnos también para poder ustedes explicar algunas situaciones de las cuales ustedes ya aprendieron, para que también comprendan cómo se manifiesta ese tipo de situaciones y por qué se podría dar. ¿De acuerdo? En esta época actual de 2019, 2020, 2021, jóvenes, la información cambia, o digo, se actualiza de forma muy rápida, demasiado rápido. Y le doy un dato. Cuando ustedes, por ejemplo, fueron mis alumnos en microbiología, ¿verdad? Hay una unidad en el libro, si ustedes revisan el libro de Yagua que vieron conmigo, hay una unidad de 4 páginas que habla de coronavirus. Por si acaso, ya lo hablaban desde el año anterior, del 2002, 2004, pero sí en todos los casos, por si acaso, mencionaba de que es una enfermedad que es poco frecuente, que cause epidemias. ¿Por qué? Porque está en un ambiente delimitado, ¿verdad? Si ustedes revisan, después que tienen esta clase de jóvenes, léanlo el libro, revísenlo, y todo el libro de microbiología habla de coronavirus, pero no más de 4 páginas, a 5 páginas, corto. ¿Por qué? Porque era para que causa una infección. Y ahora, hoy en día, pues para el 2021 decir eso, pues es una mentira garrafal, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que del 2016, 2017, que fue la última edición que se hizo para estos autores, al 2021, en 4 años, cambió por completo ese concepto. Entonces, hay cositas que hoy en día, jóvenes, tenemos que un poco actualizar, pero en base a criterios científicos. Entonces, esos conceptos jóvenes se aplican y se manejan según lo que nos toca vivir en los tiempos actuales. Es por eso que me gustaría que ustedes estos conceptos previos no los olviden, los recuerden, y obviamente si hay algo que tienen que acordárselo, pues le ponen en el chat, aquí como les puse ahorita, que son frases, son términos y son temas que usted un poco lo va a ir leyendo, más que todo para que usted comprenda lo que en los tiempos actuales se puede un poquito modificar algún concepto que antes no teníamos establecido. ¿De acuerdo? Bien. En este esquema, otro que les estoy mostrando es un esquema resumidísimo. ¿Sí? Voy a ver si se puede amplificar un poco más. Ah, puedo. ¿Lo ven un poco más grande ustedes, chicos? Yo lo veo un poquito más grande. Me dicen si lo ven. Sí, se ve, doctor. Se ve un poco más amplio, ¿verdad? Hermoso. Entonces, fíjense, este esquema aquí que les pongo, chicos, es lo que ustedes conocen de la microbiología, por ejemplo. ¿Sí? Como ya sabemos que son enfermedades infecciosas, pues hay que saber qué son los microorganismos. Bueno, perdón, Diego, voy a ir un poquito pausado acá, a tu petición de hace rato. Aquí tenemos los 4 grupos, ¿sí? Los virus, los hongos, las bacterias y los parásitos. No es un esquema rapidísimo lo que ustedes vieron, ¿sí?
Y entre los virus no pongo mucho detalle, no porque no hay, sino que los virus tienen una clasificación muy variada, según su núcleo, según su ácido nucleico, según su ácido nucleico, según su envoltura y según su forma, ¿sí? Entonces hay virus con ADN, virus con ARN, virus desnudos, virus con cubierta, ¿sí? Y también tenemos formas distintas, circulares, icosaédricas, en fin, veremos una pequeña imagen posteriormente. Los hongos, ¿sí? Los que más interesan a nivel humano, pues son dos, ¿no? Los llamados hongos de Matiacio y los hongos sistémicos. En estos hongos sistémicos, ustedes van a recordar el concepto llamado dimorfo. ¿Se acuerdan qué era un dimorfo? ¿Qué es dimorfo? Chicos, creo que ahora el repaso a ustedes. Se presenta, doctor, con dos formas distintas. Ok, gracias, Juliana, bueno, o Beatriz. Juliana. Ok, sí, son dos formas distintas. Y esa forma distinta dependía de un factor clave, que era la temperatura, ¿verdad? Y ahí teníamos, por ejemplo, un hongo muy sensible y muy común, que era justamente Candida albicans, por ejemplo. El ejemplo muy clásico. Y como este grupo veo muchas mujeres, por ejemplo, la Candida albicans es un hongo de tipo sistémico, pero que también se puede dar de tipo sexual genital. Es muy frecuente cuando ya tenemos un pH que se aproxima, si ustedes quieren, o que ya pasa de la etapa sexualmente activa a una etapa menopáusica. Y es muy frecuente, ¿por qué? Porque el pH vaginal sufre una modificación muy abismal. Entonces ya se hace muy propenso para los hongos. En este caso tendría una infección por Candida albicans, que es un hongo clásico dimorfo. Según la temperatura que tenga, puede estar en forma de levadura o en forma de hipas. Ok. Y también tenemos los otros llamados hongos de tipo desmatiáceos. Estos desmatiáceos, hay uno que se lleva a la flor porque se ve, no se ve, se siente y se huele, ¿verdad? Y este es común en los deportistas. En este curso tengo 2 deportistas, ¿verdad? ¿Cuáles son el hongo más común que tenemos de los problemas del pie, sobre todo? Onicomicosis. Ok, onicomicosis si afecta a nivel de uña y si afecta a nivel de la planta del pie, por sobre todo. ¿Qué se llamaría? ¿El pie de atleta? Pie de atleta como enfermedad, correcto. Sí, eso, Juliana. Entonces, el pie de atleta, pero eso forma parte de los hongos llamados dematiáceos, que justamente son aquellos hongos que afectan a nivel de la piel, ¿verdad? La piel externa. No son todavía sistémicos aún. Entonces, esos hongos dematiáceos, por ejemplo, son muy comunes. ¿Por qué? Porque se ve. En el pie se ve ese tipo de resquebrajamiento de la planta del pie, a veces se localiza justamente en la zona de las uñas y ya cuando va afectando se llama la onicomicosis. También tenemos en el pie, se llama pie de atleta, tenemos en el cuerpo, se llama tinea corporis, tinea pedis, si está en el pie obviamente, si está en la cabeza, pues tinea capitis. Y bueno, ahí tenemos unos hongos muy comunes como eran 2 de ellos, Epidenofitum flocosum, Trichophytum metagrofites, sí, que eran 2 que eran muy comunes ahí, ¿verdad? Y hay uno a nivel de piel que se llamaría la malacesia furfura. ¿Recuerdan eso, verdad? Es un poquito un somero nada más para ustedes. Ok, sigamos. Preguntas de ahí, chicos, por favor. Estoy motivado, como todos los días. ¿Ninguna? ¿Clarísimo? Perfecto. Clarísimo, me alegra mucho. Si hay dudas, jóvenes, por favor, repasen un poquito. Yo les voy a ayudar un poco con los términos aquí en el chat para que ustedes vayan un poquito revisando. A ver. Dematiáceos. Ya está. Ya está el término como porita. Perfecto. Tinas o tíneas. Okay. Según como usted lo lea, creo que Botero habla de tíneas o tiñas, pero ambos son lo mismo, chicos. Tiñas o tíneas se refiere a lo mismo. ¿Sí? Uno llama tinea capiti o tinea capiti, se refiere a lo mismo, son sinónimos. Bien, de las bacterias tenemos la que ustedes ya conocen. Pues tenemos 2, en sí tenemos 3 formas, ¿verdad? Una llamada forma esfericoide, una forma basilar y una que aquí no está. ¿Cuál es la tercera forma, chicos? Vamos, ¿cuál es la tercera forma de las bacterias? Coco, bacilo y hay una más.
¿Espiroquetas, doctor? Espiroqueta. Genial, Juliana. ¿El ejemplo clásico de aquí cuál es? Para alguien de curso. Hay una materia que es clásica de esta forma, que es el ejemplo a seguir en este tipo de morfología. ¿Cuál se llama esa materia? Carla, dígame, levanta la manito. Ah, no, abandona Carla Paredes. ¿Se puede, clase? Caramba. Creo que se asustó. No. Vamos, ¿cuál es la materia que tiene forma de espiroqueta, como dijo Juliana? Vamos, jóvenes, ¿cuál es? Chicos, forma de espiroqueta, ¿qué materia sería? El treponema pallidum, doctor. Magnífico, Carla. Treponema pallidum, responsable de la sífilis, sí, llamado chancro duro o chancro blando. Oiga, jóvenes, ¿qué tal si tomamos un repasito previo? ¿Les parece? Nos animamos ahorita, me dan 10 minutos de cargar unas preguntas y tomamos un repasito previo. ¿Quieren? ¿Qué les parece? Lo noto que están un poquito medio o dudosos de lo que estamos avanzando, o algunos vacíos que de repente les quedó, y hacemos un repaso previo ahorita para que veamos qué tanto recuerdan de lo que estamos hablando ahorita. ¿Les parece? Porque esto de hoy día es un recordatorio previo. Si no dicen nada, hacemos sí. A contar 5. 1, 2, 3. No, doctor, la siguiente clase. No, gracias, doctor. No, doctor. No, gracias. 4. Descanse. Por lo menos sé que están vivos, entonces. ¿Y por qué no? Denme un motivo, a ver. ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque como voy preguntándoles a ustedes y se callan por completo y nadie responde, yo digo, o no se acuerdan de nada, o no me están entendiendo porque este es previo, o sea, no es, en sí, esto que estoy hablando ahorita no es, digamos, algo específico de la materia, es algo previo que llega a la materia, ¿verdad? Entonces, haremos lo siguiente. Por favor, traten de responder algunas cosas que ustedes, si se equivocan, chicos, no importa. Así ustedes ven que se están equivocando, de la vez tendrían algo cierto, pero por lo menos intenten recordar lo que ustedes vieron. Esto aquí es lo que ustedes vieron, ¿de acuerdo? Bueno, final de clase entonces tomamos un repasito previo, ¿de acuerdo? Escuchen entonces, bueno. Escuchen, atiendan y al final damos un repasito previo de esto. No ahorita. Ahorita o al final, chicos. O para viernes, siguiente. Digan ustedes. Para otro viernes. Para el otro viernes. Para otro viernes. Échale pues. A pedido de ustedes, el otro viernes tenemos repaso. No se diga más. ¿Bien? Vamos a esto. Sigamos entonces. Listo pues. Entonces, decimos acá de que esto que tenemos ahorita, la morfología de las bacterias, el treponema justamente es el ejemplo clásico, pero tenemos dos chancros. Uno llamado chancro duro y otro llamado chancro blando. En el caso del treponema es el llamado chancro duro. Ahora, ayúdenme a recordar, ¿quién producía el chancro blando? Vamos, chicos. La bacteria Haemophilus ducreyi, doctor. Excelente, Juliana. El Haemophilus ducreyi. Entonces, esa bacteria es la que nos producía el llamado, o bueno, nos produce el chancro blando, ¿verdad? Que es un tipo de enfermedad vinculada a las ETS, ¿cierto? Muy bien. Ok, gracias, Juliana. Lo observó. Si no, me tomaba repaso nomás ahorita. Ok. Bien. El siguiente grupo que tenemos aquí son los llamados parásitos. Este parásito también tenemos 3. Aquí les puse 2, obviamente, ¿no? Uno son los llamados protozoarios, otros son los llamados helmintos. De estos acá también, ustedes recuerden que los protozoarios, tenemos ejemplos muy clásicos, como son las amebas, por ejemplo. Y en sí las amebas no es el nombre, es un nombre trivial, porque las amebas se llamaban entamoebas, ¿verdad? Entamoeba coli, entamoeba bushli, entamoeba histolítica,
¿sí? Entamoeba barumani, que son los tipos de amebas, las cuales dos son las más representantes, la coli y la histolítica, ¿sí? Las clásicas amebas. Entonces, después tenemos también algunos llamados flagelados, que aquellos que tienen sus colitas de por medio, ¿no? Y aquí tenemos una que nos causa un problema de tipo muy endémico, no epidémico, endémico. Como son, ¿cuál? Aquella que afecta y nos produce megacolon chagásico. ¿Qué se llama ese parásito? No viene chaga, chaga es una enfermedad. ¿Qué se llama el parásito? Trypanosoma cruzi. Eso, Jesús, muy bien. Trypanosoma cruzi. Entonces se flagelaba porque tenía su cola flagelo propio que permitía moverse, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos los helmintos. Esos helmintos son aquellos que obviamente nosotros llamamos gusanos. Y pues obviamente tenemos unos planos, pues unos llamados también cilíndricos, ¿no? De aquí los llamados platrelmintos son llamados gusanos planos y los nematelmintos, también llamados nematodos, son gusanos cilíndricos. Un ejemplo de aquí, los llamados platrelmintos o planos, son las típicas tenias, no tiñas. Tiñas son de hongos. Aquí se llaman tenia. Tenia solium, tenia saginata, que son las más comunes de vacas y cerdos respectivamente, ¿verdad? Y las otras los llamados los nematodos, que son los llamados nematelmintos. Aquí tenemos una que es muy común, muy común. ¿Cuál será esa? Ascaris. Ascaris lumbricoide, que mucha gente también le llamaba lombriz, ¿verdad? Bueno, está bien porque tiene una forma así, ¿verdad? Ascaris lumbricoide, clásicos ejemplos. Bueno, con eso me quedo muy bien para que ustedes recuerden lo que teníamos que ver. No voy a entrar a detalles porque ya ustedes avanzaron todo esto. Esto de aquí que estoy mostrando ahorita, ustedes no recuerdo, son aquellos que nos causan enfermedades de tipo infecciosa, las que acabo de mostrar acá, en este punto de aquí, que hicimos un pequeño alto de esto de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Que es un tópico de esto. Y bueno, aquí les mostré brevemente lo que les estábamos ya comentando, ¿verdad? ¿Qué son estas acá? Que estoy marcando con línea rojita. Pues no medio parásito, porque todos aquí son parásitos. ¿Qué se llama esta acá? ¿Recuerdan? Dibujito muy clásico. Parece un bichito con ojitos que lo está mirando, ¿verdad? Clásico. ¿Qué se llama esta? Giardia. Yardia, enfermedad yardiasis, ¿verdad? Aquí es Yardia lamblia, perfecto, muy bien. Es un clásico ejemplo de parásito. Miren que todos tienen una morfología distinta. ¿Y esta aquí cuál será? Este parásito. Porque esto aquí es los glóbulos rojos, por si acaso, no se confundan. ¿Sí? Este es un glóbulo blanco, este es un glóbulo rojo, y este es el parásito, ¿verdad? Este es el típico que dijo hace rato Jesús, el Trypanosoma cruzi. Y ven la colita o flagelo. Si tiene flagelo, está en sangre. Si no tiene flagelo, está en tejido, ¿verdad? Así era, ¿no? Perfecto. Y aquí está lo otro. El gusano plano, platelminto, que tiene sus segmentos que son cortitos. ¿Qué se llaman esos segmentos? Bueno, antes que se olvide, se llamaban las llamadas proglótides, que son aquellos segmentos que se rompen de cada gusano plano y de ahí emanan huevos para que se puedan multiplicar. ¿Sí? Esta es la típica tenia que se llama en proglótides. Y estos son, pues, el que te dijeron hace rato, las lombrices o también llamadas nematelmintos. ¿Perfecto? Muy bien. Y de repente tenemos una que también tenemos menos frecuencia a nivel de epidemias, porque son más endémicas, aquellos llamados ectoparásitos. Ectoparásitos, ¿por qué? Porque no entran, digamos, o nos afectan a nivel de piel o vía externa. ¿Sí? Ahí están los ácaros, las garrapatas, en fin, los piojos que, dígame, ¿quién no tuvo piojos de niños? Todos tuvimos piojos de niños porque es algo que es propio de la infancia, vinculada al contacto masivo, un poco a la higiene, en fin. Pero yo creo que no hay uno que no haya tenido piojos en su vida a ese momento, ¿verdad? Todos tuvimos nuestro grado de rascarnos la cabeza con un placer único. Tiene un piojito, se rasca y le relaja, ¿verdad? Tenemos la mosca, pero la mosca no como tal, sino que transporta a través de ella sus patitas, es el que transporta justamente los agentes patógenos, ¿verdad? Muy bien. Virus. Aquí una morfología muy rápida de lo que estamos ahorita hablando.
por ejemplo, voy a marcar con amarillo, no con rojo, para que se vea mejor. Fíjate, esto. A esto le llamamos, al de la izquierda, pues los virus le llamamos desnudo, porque no tienen cubierta lipídica. Y los otros le llamamos con cubierta, o si ustedes quieren, sí, virus desnudo y virus con cubierta, ¿sí? Porque no hay virus con protección, porque obviamente todos son agentes que son seres que no son vivos, sino que son fragmentos de ácido nucleico, ¿sí? Por definición, les recuerdo que un virus no es un ser vivo, sino que es un fragmento de ácido nucleico que se manifiesta o se multiplica cuando invade una célula huésped. A eso le llamamos virus. Ok, dentro de ellas también tenemos algunas que tengan justamente ADN o ARN, ¿sí? Ya sea ADN, como está acá, o ARN, ¿sí? Tanto las que son con cubiertas como las que son también sin cubiertas. Mira aquí con ADN y o con ARN, ¿de acuerdo? Sea con o sin cubierta. Muy aparte de ello, tenemos algunas formas muy definidas. Algunas son de forma muy tridimensional, como son los tocavirus, como son los herpesvirus, fíjense ustedes acá. Sí, pero vamos del lado izquierdo para el lado derecho. Aquí puede haber DNA de cadena simple o de cadena doble. Claro, había ácidos nucleicos, fragmentos de ácidos nucleicos virales que tenían DNA, tenían RNA. Y recuerden ustedes que el DNA tiene doble hebra, entonces algunos tenían doble hebra y otros tenían hebra simple. Pero aquí tenemos un grupo muy, muy común: parvovirus, picornavirus, papovirus, adenovirus, reovirus. Miren esta. ¿Qué es aquí? Nuestras clases virtuales. Coronavirus, ¿verdad? Coronavirus, paramixovirus, ortomixovirus. Por ejemplo, este ortomixovirus también nos causó un problema, porque aquí hay una que le llamamos H1N1, H3N2, y tuvimos estas 2 horas, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Sigo H1N1. Influenza. Virus de la influenza, perfecto. Aquí está el ortomixovirus, que es parte de ella, que son virus que son con cubiertas lipídicas. Y el coronavirus también virus con cubierta lipídica. Por eso que en este caso, por ejemplo, la recomendación es que el alcohol o el jabón permite disolver esta cubierta y la pone más expuesta. Por eso es que plantean que la disolución de esta capa lipídica que tienen estos virus, pues ayuda mucho a su control o a evitar su propagación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos acá. Aquí tenemos también a los herpesvirus, que son muy conocidos, ¿sí? Bastante. Herpes tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7 y tipo 8, ¿sí? Entonces, pero lo más común que tienen son herpes 1 y 2, que son justamente las variedades que se mencionan mucho. Y hay una más que teníamos, que era una que le llamábamos virus de la varicela. Esa virus de la varicela es aquella que mucha gente confunde con una viruela, que no es lo mismo. La viruela no existe en el mundo en términos actuales. Es la única enfermedad que ha sido completamente erradicada a la fecha. Pero una semejanza a ella es la varicela, que a todos nos dio. ¿Recuerdan cuando tenían varicela? Se sentaban ustedes, les dolía y lloraban, llenos de pápula. Inclusive todos tenemos una secuela de la varicela en nuestra parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos unas marquitas, unos huequitos, unas manchitas que se pierden el tiempo, pero todos de varicela. Ese, por ejemplo, es parte del grupo o familia herpesvirus, que viene a ser del virus tipo 3 o herpesvirus tipo 3, también llamada varicela zoster. ¿Okay? Bueno, estos virus, como son tan pequeñitos, chiquititos, pues pueden afectar a quienes, a vegetales, aquí, a los animales, también, a los protistas. ¿Cuáles son los protistas? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda cuáles son los protistas? Denme un ejemplo. ¿Algas? Algas, no. No. Pero Cero unicelulares. estos, protozoarios. ¿Sí? En la protista están juntos de los protozoarios. ¿Sí? Y ahí lo que dijo tu compañera, unicelular, claro que sí. Los protistas son seres de tipo unicelular, y aquí el ejemplo clásico tenemos a los protozoarios. Y los hongos también afectan, que es parte del reino fungi,
¿sí? Virus que afectan hongos y virus que afectan bacterias. Fíjense, el virus le afecta a cualquier ser vivo. Aquí estamos nosotros, los seres humanos, el reino animal, virus que afectan a las plantas, virus que afectan a los parásitos, virus que afectan a los hongos y virus que afectan a las bacterias. O sea, hay virus para elegir donde usted quiera. Y como estamos nosotros en salud humana, pues nos aboca a este acá. Este que nos importa a nosotros. ¿Sí? Listo. Los que afectan a los animales, en este caso a los humanos. Muy bien. Y esto ya lo sabemos, por cultura general, ¿verdad? Cocos, bacilos y espirilos. Redonditos. Esto, ¿sí? En forma de bastones. ¿Sí? Que puede ser con o sin. Vamos a ver esto. Con o sin. ¿Qué es esto? Con o sin flagelo. ¿Verdad? Y los espirilos, que son aquellos que dijo su compañera, donde hace mención justamente a la forma que tenga. ¿Sí? Espiroquetas. Y el ejemplo clásico que son treponeas. Muy bien. Y también es importante que reconozcamos pues, algunos tipos de conceptos que vamos a ir manejando con ustedes. ¿Sí? De ahí que es vital que ustedes tengan manejo de terminología y por lo tanto pues la terminología vamos a ver algunas de ellas hoy día también. Esto de agente y todo pues son un aspecto muy, ¿cómo se llama? Muy básico, pero también es bueno que ustedes no confundan. ¿Sí? El agente es aquel ente o aquel ser o aquel componente de la cadena epidemiológica que se atribuye como responsable de una enfermedad. Entonces, ese es un agente. Entonces, si yo digo el agente responsable de la piña pedis, ¿cuál es? Sería el Epidermocystis floccosum o Trichophyton mentagrophytes. Si el agente responsable del Chaga, sería Trypanosoma cruzi. ¿Okay? Entonces, el agente se da a aquel tipo de componente que es responsable de provocar la infección como tal. ¿De acuerdo? Claro, siempre y cuando sea infecciosa. Porque si fuera diabetes, ¿cuál es la agente? No hay agente ahí. Porque el agente es un ente biológico que es capaz de producir una infección. ¿Sí? En enfermedades de tipo biológicas. En no biológicas no hay el concepto de agente. Ese concepto en enfermedades que no son transmisibles, pues no existe. Bueno, estos agentes pues también muchas veces se pueden asociar, se pueden, ¿cómo se llama? Combinar entre ellas y ese grado de asociación pues va a cambiar un poquito en cuanto a que si se vinculan para que se beneficien o para que se perjudiquen. ¿De acuerdo? Entonces ese grado de asociación tiene que ver sobre todo con que se unen, ya sea para producir sinergismo o producir antagonismo. ¿De acuerdo? Pero una asociación es la unión de dos tipos de seres diferentes o iguales, pero que esa unión le puede dar un beneficio a ambos o un perjuicio a ambos. De ahí que tenemos asociaciones de tipo sinérgicas, si les benefician, o tipo antagónica, si entre ellos más bien se perjudican. ¿De acuerdo? También podemos entender un concepto llamado simple como asociación causal. Ese término de asociación causal ya se refiere sobre todo a poder establecer cuál es la causa que produce algún efecto. Es decir, aquí tiene que ver con un término de buscar el origen o buscar la causa responsable de ese efecto. Entonces aquí, si nosotros decimos, tenemos, ¿qué le digo? Tenemos gripe común o resfrío común, ¿sí? Por un rinovirus. En todo caso, está bien, ese es mi efecto que tengo. ¿Cuál es la causa? Entonces, el que originó esa gripe común se refiere, si quieren ustedes, al agente responsable. Pero buscar eso se llamaría asociación causal, es decir, buscamos la causa, buscamos el responsable de ese efecto que se produce. ¿De acuerdo? Entonces, se denomina asociación causal, cuando buscamos las causas o las probables causas que produjeron ese efecto. Términos de efecto aquí, por si acaso, voy a marcarlo un poco. Cuando decimos efecto, me refiero al problema que me generó, y ese problema que me generó, debo saber las causas. Un poquito voy a adelantar con ustedes.
Buscamos las causas para qué. Cuando hacemos las causas, lo que estamos buscando es medidas preventivas. Si yo sé las causas, mi trabajo posterior, ¿cuál es? Plantear medidas preventivas para este tipo de efectos. Entonces, para eso buscamos las causas. ¿Qué será un sesgo? Cuando nosotros decimos sesgo, ¿sí? Se refiere a aquel tipo de información, ¿sí? O aquel tipo de resultados de las cuales se obtuvieron de una forma errada y por lo tanto esos resultados o esos valores no son válidos o no son creíbles. Eso se llama sesgo. Entonces, un sesgo viene a ser aquel tipo de información que se tiene, pero que no es correcta. Eso llamamos sesgo. ¿Y cuándo ocurre esto a nivel de la República? Cuando usted hace un trabajo y tiene errores en el procedimiento. Puede ser errores en el muestreo, errores en la medición, errores en la tabulación, o si quiere errores garrafales como ser justamente de confusión de muestras, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen un error la cual no lo corrigieron, esa información que va a salir es sesgada. ¿Por qué? Porque no es válida, no es correcta en este caso. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy clásico aquí de sesgo, por ejemplo, suele ser cuando por cuestiones de desconocimiento, nosotros por cuestiones de azar, escogemos algunas muestras, pero no de forma representativa, sino de forma de conveniencia, como yo quisiera, como a mí me gustaría. Entonces, cuando pasa ese tipo de situaciones en las cuales uno escoge la muestra por conveniencia y no en forma aleatoria normalmente, entonces pues ese dato es sesgado, es muy sesgado. ¿Por qué? Porque no me muestra el comportamiento de toda la población. Y aquí es muy común que ustedes manejen este concepto. Siempre manejamos con muestra, no con toda la población. ¿Por qué? Porque trabajar con toda la población implica mayor tiempo, mayor presupuesto y mayor personal. En cambio, con muestra es más rápido, más barato y requerimos de menos personal. ¿De acuerdo? Entonces, a eso nosotros nos vamos a referir cuando vayamos a ver los probables o las posibilidades de que originemos un sesgo. Bueno, cuando decimos caso, ¿sí? Aquí el caso se suele hacer referencia sobre todo a aquel tipo de estudio que se haga desde el punto de vista de una enfermedad clínicamente manifestada. Es decir, en que estas personas tengan clínicamente una enfermedad, se denomina un caso, que puede ser biológica, no biológica, pero que lo tengamos que tratar. Entonces, cuando aparece un caso es porque tenemos clínicamente una enfermedad de una persona en una población. Entonces, ese es un caso. ¿Recuerdan ustedes cuando vino la señora desde Italia al país y nos dio el primer caso de coronavirus? Fue el caso 1, claro, porque clínicamente hablando, pues teníamos sintomatología de esta enfermedad, ¿sí? Y algunos, claro, le da caso 1, otro, ¿cómo le llaman? Un término que se usó mucho tiempo, bueno, se me va a venir enseguida el término, pero decimos primer caso, la cual se originó todo. Entonces, ese caso 1 hace referencia a ello. Como ejemplo, para que ustedes entiendan a qué se refiere con caso. Es cuando clínicamente hablando tenemos una persona enferma y esa enfermedad puede ser biológica o no biológica, pero que se tiene que trabajar o se tiene que estudiar. ¿Para qué? Para que se pueda recuperar la población. Para eso estudiamos un caso. ¿Muy bien? Bueno. Esto aquí, por si acaso, ya son preguntas para ustedes. A ver. Como ustedes estamos bien despiertos, ¿verdad? Estamos bien hachas. Vamos a estar con este término. A ver, cópiense jóvenes por esos términos que tienen ahorita en la pantalla. Sí, cópienlo ahorita, 1 minuto, 2 minutos, por favor. Cópienlo ya nada más. ¿Listo? Me dice cuando ya tenga copiado, me dicen ya está y continuamos. No lo tomen captura solamente, cópienlo porque ahorita van a ver lo que van a hacer. Escriban su cuaderno.
Ya, doctor. Ya, doctor. Ok, listo, ya tenemos dos que acabaron. Bien. A ver, en tiempos actuales nos hemos dado cuenta que los diccionarios muchos no usamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque casi todo es virtual, ¿sí? Entonces, esos términos que ustedes han copiado, ¿sí? Son términos que ustedes ahorita me van a ir haciéndolo y va a haber como tarea para su casa, pero no, mejor lo hacemos acá nomás y seguimos avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, los términos aquí son muy comunes usarlo. Quiero un poquito ustedes lo hagan, si no en grupo, sino cada uno por separado, porque ahorita no es cuestión de que nos agrupemos, ¿sí? Nos vamos a tomar, ¿les parece 5 minutos? 5 minutos máximo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, 10. Por lo menos 10 minutos, ¿sí? Para que ustedes puedan buscar los conceptos en diccionario, en el libro de Yahweh, de Parásito, de Botero, en las que ustedes quieran, o si quieren busquen el concepto en internet también, y ahorita vemos qué son esos términos. ¿Les parece? Démonos 10 minutos máximo para que hagamos el trabajo, cada uno. ¿Sí? Preguntarle a cada uno por separado y veremos pues, quién lo tiene. ¿Sí? Gracias, hija. Ya, doctor. Ver, Jacqueline Laime, ¿qué encontró? Buenas noches, doctor. Buenas noches, no, buenas tardes. Que se está durmiendo ya, Jacqueline. Bueno, ¿Qué encontró acá? sí, caso primario, No, caso confirmado. caso confirmado. Bueno, en el caso confirmado de contacto que se basa en la formación actual disponible, que está sujeta a la revisión periódica a medida que se acumula nueva información. Ya, muy ambiguo, ¿no? No es muy preciso lo que usted encontró. Sí, por una revisión. Ya, a ver, gracias, Jacqueline. Janet Ruiz. ¿Qué encontró? Janet Ruiz Loza. Sí, doctor. Hola, ¿qué encontró por favor ahí? En caso primario, No, caso confirmado, el primero. caso confirmado. Sí. Dice, De acá. caso cuyo diagnóstico se corroborará por medio de estudios auxiliares, o aquel que no requiere estudios auxiliares, pero presenta signos o síntomas propios del padecimiento o evento bajo vigilancia, o aquel que presenta evidencia de asociación epidemiológica con algún caso confirmado de laboratorio. Ok, gracias, Janet. Si ustedes se fijan ahí, sí, de los tres conceptos que se manejó, dos son precisos. El de Jacqueline que encontró, obviamente, es un poco difuso, pero justamente de Janet y Jessica confirman lo que viene a ser un llamado caso confirmado. Entonces, un caso confirmado se va a llamar a aquella situación en la cual una persona o un individuo justamente se verifica que tiene una enfermedad, ya sea por pruebas clínicas o pruebas laboratoriales. ¿Sí? Entonces, eso se llamaría caso confirmado. Entonces, ahí creo que hay mucha confusión, pero es bueno definirlo que un caso confirmado será siempre y cuando tengamos aquellas pruebas, sea clínicas o laboratoriales, para poder confirmar o para poder asegurar que tenemos algún agente responsable de esa enfermedad. Eso llamamos nosotros caso confirmado. Muy bien, gracias. A ver, vamos más arribita. Tengo a Talía Cuico. Talía. Talía Cuico. Sí, doctor. Hola, Talía. ¿Cómo es? ¿Qué es un caso índice? El caso índice es el primer individuo en entrar una enfermedad genética en una familia. Ya. Gracias, Talía. Estamos bien. Mauricio Mojica. No, antes. Raquel Rocha. Raquel Rocha. ¿Caso de índice, doctor? Sí, ya. Caso índice, por favor. Se llama caso de índice al paciente cero o el primer caso que da lugar a la atención del investigador y origina una serie de acciones, visitas y pasos necesarios para conocer un foco de infección o brote epidémico. Ok. Bien, una más. Mauricio Mojica. Gracias, Raquel. Muy bien, muy preciso.
Mauricio Mujica. Tengo lo mismo, doctor. ¿Qué es lo mismo? A ver, léalo. ¿Lo mismo de quién? ¿Lo mismo de Raquel? ¿Lo mismo de Talía? De Talía. ¿Y qué dijo Talía? Vamos a morir, lea lo que dijo Talía, entonces así es lo mismo. Vamos. ¿Qué pregunta encontró? Que el caso índice es el primer individuo en mostrar una enfermedad genética en una familia. Ya, ok. Bueno, con el concepto de los tres compañeros que acaban de leer, justo el caso índice se refiere a lo que ellos mismos afirman, que es el primer caso que se encuentra dentro de un lugar. Puede ser un lugar o una familia. Si es el primer caso que se encuentra, justamente se llama caso índice. ¿De acuerdo? Ahora vamos a una pequeña variabilidad al siguiente que tenemos, el llamado caso primario, que en cierta forma parece ser lo mismo, pero tiene su diferencia. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente, caso primario. Gracias a los tres. Vamos más arriba, a ver dónde está mi nómina. La tengo a María Mercedes Pilco. María Mercedes, ¿qué será caso primario? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, Mercedes? Buenas tardes. Bien, en caso primario investigué y dice individuo que introduce la enfermedad en la familia o al grupo bajo estudio. Esto no necesariamente puede ser el primer caso diagnosticado. Muy bien, gracias, Mercedes. Muy preciso todo. Vamos a ver, María Isabel Pérez. ¿Qué encontró el caso primario? Lo mismo que Mercedes, doctor. A ver, léame lo mismo de Mercedes. Ya. Caso primario es el individuo que introduce la enfermedad en la familia o al grupo bajo estudio. No necesariamente es el primer caso diagnosticado en la familia o en el grupo. Perfecto. Bueno, sí es lo mismo. Bueno, es que a veces cuando uno busca las mismas fuentes digitales, pues tomamos las mismas fuentes que nos aparece. Bueno, justamente eso. Gracias. Victoria Olmos. Victoria Olmos. ¿El mismo, doctor? A ver, lea lo mismo, así por repetición. No, le pregunto si la misma definición, sí. Quizás quería pasar el mismo concepto, de caso primario. Bueno, es la primera persona que presenta la enfermedad en una población específica. Ok. Bueno, ya con esos tres nos quedamos con lo siguiente. Caso primario se llama a aquel individuo o persona que introduce la enfermedad. Entonces, la enfermedad o que trae esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, a eso se denomina el caso primario. A diferencia del anterior, ¿sí? El caso primario puede ser un caso índice también o no serlo, por si acaso, ¿no? Si un caso índice es aquel que se manifiesta en la primera ocasión, el caso primario es aquel que introduce una población. Entonces, en el caso nuestro, sí, digamos, tenemos el caso índice, que fue el primer caso que se manifestó, por si acaso, pero va a coincidir también con el caso de Buenavista San Carlos, ¿verdad? Cuando fue el primer caso que se introdujo en coronavirus, ¿sí? Sería justamente ese el caso índice, el primer caso que se encontró, se diagnosticó en ese segmento. Y coincidiría también con el caso primario en ese momento. Pero a partir de ahí tenemos casos primarios en varias poblaciones. ¿Por qué? Porque el caso primario es aquel que introduce en una ciudad, en una comunidad o una población. Eso se llamaría caso primario. Aquel caso que se introduce o que aparece en una población. No siempre puede coincidir con caso índice, por si acaso. ¿De acuerdo? Por eso que algunos que ustedes encontraron decían que el caso primario es aquel que introduce, que no necesariamente viene a ser el caso índice en todos los casos. ¿De acuerdo? Entonces eso se llama caso primario. Sí, Odessa, adelante. El caso primario es como la enfermedad del COVID, porque nos dicen en grupo, ¿no ve? O sea, en el grupo un grupo es una familia, entonces no falta alguien que la enfermedad traiga, digamos, al grupo que es de la misma familia, entonces a ese se basa que es el caso primario, que puede contagiar a todo que es la familia. Por eso se lo encuentra el diagnóstico en la persona que trajo, digamos, a la familia. Claro, se puede traducir en términos familiares o en términos de población. Entonces, eso de traer a la enfermedad, claro, estamos sabiendo los casos que están apareciendo, pero cuando el caso comunitario, ya no sabemos quién lo trajo, pues ahí ese concepto un poquito como se ve sesgado. Pero es más fácil poder entender al inicio de las enfermedades. ¿Por qué? Porque es fácil identificar esos casos. Entonces, aquí, por ejemplo, como dice Odés,
en muchos conceptos que ustedes encontraron dice que es aquello que introduce a la familia. Claro, puede ser a la familia o puede ser una población en su conjunto, ¿sí? que no necesariamente es una familia, puede ser una población en su conjunto. Entonces, cuando alguien lo lleva o lo transporta o lo introduce esa enfermedad, a ese se llamaría caso primario. Pero puede que un departamento, o en este caso un país, por ejemplo, voy a hacer mención, el caso índice que teníamos es el que primero se encontró, que fue el caso de San Carlos, para que ustedes me entiendan, el caso de lo que hemos vivido. Pero si hubo casos primarios, luego de ello, en Oruro, en Santa Cruz, como municipio, sí, y después apareció uno en La Paz. Son los primeros casos que se encontraron de ahí como aquella población que la fue transportando, llevando, que le introdujo a ese lugar. Pero a nivel país, el caso índice vendríamos a hacer el caso de esta señora que llegó de Italia hasta Bolivia y fue el primer caso clínico que se encontró. Entonces, el primer caso que se encontró en el país vendría a ser ese caso índice. Los que ya fueron llevando esa enfermedad a una comunidad y a otras serían casos primarios basureros para esa comunidad o para ese municipio, que ya en ese caso no sería caso índice, porque ya se manifestó previamente esa enfermedad en otro lugar. Pero si introdujo en otro municipio, sería caso primario. No sé si me entiende esa diferencia, si se entendió con este ejemplo. Sí, está bien. ¿Sí? Ok, ahí de repente tuvo una duda entre caso índice y primario. Lo hago así porque bien dijeron, no sé quién, yo creo que fue Mercedes o Isabel, donde justamente hacía mención que es el que introduce, pero que no necesariamente va a coincidir con el caso índice. ¿De acuerdo? Entonces, este ejemplo último que nos tocó vivirlo nos ayuda muy bien a diferenciar el caso índice y los casos primarios que se encuentran. ¿De acuerdo? ¿Dudas, por favor, jóvenes? Si no, vamos al siguiente término. Doctor, una pregunta. Adelante. De lo primario ya hablamos así, que digamos de otro país llega la persona enferma y contagia aquí en Bolivia, o sea, el diagnóstico lo encuentran aquí ya en Bolivia. Entonces, secundario, ¿cuál sería, doctor? Ahí vamos. A ver, ¿quién encontró el caso secundario? Ahorita voy a ese concepto. Fíjense que es una consecuencia de primario, pero ahorita vamos a ver cómo lo han definido. Gracias a ustedes por la pregunta, justamente es el que viene enseguida. ¿Sí? A ver, vamos a ver, un ratito de Udez. Me quedé con Victoria. Juliana, ¿qué encontró como definición o concepto de caso secundario? Que justo viene la pregunta que hizo Udez. Ya. Yo encontré que el caso secundario es aquel que se contagió del primer caso. Por este motivo, el periodo de incubación puede imputarse la transmisión a partir del caso primario. Ok, gracias. José Orguera. Dice casos secundarios, ¿no ve? Sí. Personas que se infectan por transmisión persona a persona a partir de casos primarios con frecuencia familiares. ¿Tienes alguna duda de repente? Lo que dijo ahí mi compañero está bien, doctor, porque el primario es cuando llega, entonces el secundario es cuando de la misma, o sea, ella cuando ya se va contagiando de primero a segundo. Así lo entiendo yo también, doctor, no sé, a ver, véalo usted. Sí, como lo entendió está bien, Udez. Y como lo buscaron tanto José como Juliana, justamente eso. Ahí no hay mucha discusión porque es algo mucho más sencillo de entender. Todo secundario es aquel que justamente se contagia a partir de un primario. Eso, vuelvo a repetir, es mientras todavía podemos seguir la cadena epidemiológica. Podemos hacer un seguimiento de quién fue el que contagió o de dónde se contagió. O sea, ahí todavía podemos hacer ese seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el caso secundario se entiende cuando esta persona o este individuo se contagió a partir del caso primario, porque es el que introdujo a esa población o a esa comunidad, ¿verdad? Creo que es clarísimo. Okay, gracias a Juliana, a José también y a usted por la pregunta. Caso esporádico. ¿Dónde está Jesús Antonio? Jesús Antonio. Jesús Antonio. Jesús, te ven en la clase, pero no te escucho. ¿Qué encontró sobre el caso esporádico? Salí aquí, coche.
Estoy pasando clase, coño. Eso a la 1. Eso a la 2. ¿No? Eso a las 3. Pasemos al siguiente. Jennifer Rivera. ¿Cómo está Jennifer? ¿Quién encontró sobre caso esporádico? El caso esporádico designa casos de rara aparición y aislado, representa los puntos salientes de una condición endémica. No se escucha, Jennifer. Pensé que era solamente yo. Jennifer, un poquito más fuerte. Ya. Está viendo mi computadora. ¿Ahora sí se escucha? Sí, creo que estabas tapando tu micrófono. Sí, ya. Caso esporádico. Designa a casos de rara aparición y aislado, representa el punto saliente de una condición endémica que era ignorada. Ya. A ver, Gonzalo Condori, ¿qué encontró? Gonzalo Condori. Se durmió. Gonzalo Laguna. Gonzalo las 2. Gonzalo las 3. Vamos al siguiente. Gladys. Caso esporádico. Sí, hija, por favor. Caso que no tiene aparentemente ninguna relación epidemiológica con otros casos de la misma enfermedad. Ok. Sí, gracias. Gaby Paca. Puti, ¿a mí cuándo me va a tocar? Gabriela. ¿Ya se me durmió? Gabriela Laguna. ¿Sí, doctor? Ah, ya, sí, ya despertó. Gabriela, ¿quién contó sobre caso esporádico? ¿Cómo estás? Sí. No sé, ¿verdad? Ah, ya. Sí, ¿quién contó sobre caso esporádico? ¿Qué será? Esporádico es aquel caso que ocurre en una comunidad donde no hay evidencia de asociación. Magnífico. O sea, no aparece en una comunidad sin evidencia de asociación. Ok, bien. Fíjense ustedes que un caso esporádico, para que quede clarito Eso acá. sería un caso esporádico. Gracias, Gaby. Fíjense ustedes que un caso esporádico aquí es aquella situación en la cual se presenta. Claro que sí, porque ya es un caso, ¿verdad? Ya sabemos que es un caso. Pero en este caso no le encontramos ninguna asociación con otra situación anterior, ni con un caso primario o secundario. O sea, simplemente apareció, pero aparentemente no tenemos ninguna asociación con otra. Es decir, eso se llamaría un caso esporádico. Aquel caso en el cual aparece, pero no tenemos ningún nexo o relación con otra precedente. ¿De acuerdo? Eso lo llamamos caso esporádico. De repente apareció y no tenemos una explicación lógica de cómo se contagió. A eso se refiere un caso esporádico, donde no podemos encontrar un nexo para poder definir de dónde fue que se contagió. Eso se llamaría un caso esporádico. ¿De acuerdo? Creo que ya estamos bien claros, ¿no? En cada uno de los puntos. Bien. Gracias, Gaby. Gracias, Gladys. Y también Jennifer. Jennifer está mejor, ¿no? ¿Entendió ahora, Jennifer? Con lo que usted me encontró y me leyó, no me fue muy claro lo que usted encontró, pero con lo que estamos explicando, creo que estaba claro, ¿verdad? Supongo que sí. Jennifer ya no respondió. Debe estar ahí, atenta. Ok. Vamos, siguiente. Freddy Delgadillo. Freddy. No sé, yo estoy pasando clase. Freddy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Saludos. Allá se ve quién. Freddy. Dígame, ¿qué será corte? He estado buscando, doctor, y me sale acerca de los ejércitos. ¿Pero el corte con H intermedio? Sí, con H intermedio. ¿Así como está en la pantalla? Sí, así. Me sale de un ejército romano. A ver, ¿qué le encuentra el corte?
A ver, léame. Yo tengo uno, doctor. ¿Qué encontré de esto? Cualquiera puede, doctor. Claro, claro, si alguien tiene aparte de Freddy, por favor. Doctor, yo Yo tengo. encontré que era un grupo de individuos que forma parte de un ensayo clínico o estudio al que se lo observa durante un periodo de tiempo. Ok, gracias, Juliana. Justamente lo que encontró ella es mucho más parecido a lo que es un corte, pero, a ver, Freddy no tiene aquí mucho que comentar, tal vez con si es sin HTML como corte, claro, tipo corte, me imagino a aspecto jurídico penal, ¿no? Pero es con corte sin HTML, pero con HTML es diferente, ¿ya? Sí, doctor, pero los otros los tengo. Los otros los tengo por si usted desea, puede hablar de periodo latente y de los otros igual, si desea. Métale, pues. Sí, porque si es de corte marcial, no, mira. Eso es un concepto muy diferente, ¿de acuerdo? Ese es para fusilamiento. Gracias, Irina, por su respuesta, justa y precisa. A ver, Eudez, ¿qué encontró usted ahí? Corte es un estudio que se hace una comparación de, pueden ser datos estadísticos de tiempo atrás, comparándolos con la actualidad, justamente para analizar y tomar decisiones. Perfecto. Sí, está clarísimo. Una más y cerramos con esto. Eudez, por favor, ¿qué encontró sobre el corte? Eudez Ortiz. Eudez a la una. Anda una, Doctor, en eso estoy ahorita. Ah, usted dijo no me va a preguntar, no hay ¿no? mucha señal, doctor, por aquí por el campo estoy ahorita. Sí. Ya, ok. Tienes la tarea. Sí. Bien, explica acá. Cuando decimos corte, así como está escrito ahorita, es un tipo de estudio, corte, ¿sí? Pero ese tipo de estudio se realiza haciendo un seguimiento en el tiempo. Eso es lo común. Corte es un tipo de estudio que se hace un seguimiento en el tiempo. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño gráfico. Puede ser un seguimiento hacia adelante. O sea, estamos nosotros aquí ahorita, ¿ya? Estamos en este periodo. Este es mi periodo actual. Y puede ser un estudio de seguimiento adelante. O puede ser un estudio de seguimiento hacia atrás. Entonces, hay estudios de corte donde se hace un seguimiento de aquí para adelante o de aquí para atrás. ¿De acuerdo? Pero es un estudio donde se hace un seguimiento en el tiempo. Entonces, eso se llamamos estudio de corte o simplemente corte. ¿Sí? Ahora, aquí voy a poner un apellido más. Si es de aquí hacia adelante, si es estudio de corte, también se llamaría de tipo, voy a poner aquí, ojalá que me salga bien. Me cuesta escribir en esta pantalla. El tipo prospectivo. Sí, es el tipo prospectivo, cuando vamos de aquí hacia adelante. Entonces se llamaría estudio de corte prospectivo. ¿De acuerdo? Cuando avanzamos de aquí hacia adelante. ¿De acuerdo? Bien, creo que se lee y me alcanzó la pantalla. Perfecto. Ahora, si va para atrás, ya se llamaría pues estudio de tipo retrospectivo. Retrospectivo. Bien, entonces hay estudio de corte prospectivo y estudio de corte retrospectivo. También a este estudio de corte tiene otro nombre, por si acaso. Claro, que ahorita no lo puse porque es un glosario de terminología. ¿Sí? Retrospectivo, ¿ok? Para que continúe. También se llama estudio de tipo longitudinal. ¿Sí? Entonces, de corte o longitudinal. Son estudios de seguimiento en el tiempo, se hace un seguimiento toda vez, ya hacia adelante o hacia atrás. ¿De acuerdo? Eso se llamaría corte, que es un tipo de estudio de seguimiento. ¿De acuerdo? Clarísimo, ¿verdad? Doctor. ¿Sí, Udes? Eso sería como usted estaría hablando como decir primario como secundario, o sea, como no. decir algo por ahí lo entiendo, mire. Sí, pero no, el tema primario y secundario tiene que ser con el tema de aparición de una enfermedad, pero por ejemplo estudios de corte puede ser, por ejemplo, no solamente a los casos de las enfermedades. Me explico. Puede ser un estudio de corte de enfermedades, puede ser un estudio de corte de vacuna,
puede ser un estudio de corte de alimentación. O sea, un estudio de corte es más amplio. Cuando usted habla de estudio primario y secundario, se refiere a que una enfermedad contagiosa que el primer caso que se encontró hasta el siguiente, ¿verdad? Pero el estudio de corte no solo se limita a eso, Eudez. El estudio de corte tiene que ver con que usted hace un seguimiento, pero no siempre va a ser a procesos de tipo infeccioso. Mire usted, si aquí usted, por ejemplo, va a hacer un seguimiento, suponiendo que esté usted en su comunidad y encuentra que hay gente que tiene bajo nivel calórico, o sea, están muy desnutridos, ¿verdad? Entonces, usted le va a dar a ellos una explicación, seguramente, le va a enseñar que debe comer con lo que dispone, o sea, con legumbres, leguminosas, no siempre carne, que es de lo más ideal, pero le va a enseñar cómo consumir para que mejore su alimentación y supere su posible caso que tenga de desnutrición, o casos, que son varios. Hace eso una vez. Y a eso que usted enseña, le hace un seguimiento, ya sea semanal, quincenal, como usted lo planifique, para que vuelva con la misma persona y vea cómo está evolucionando. Entonces, le está haciendo un seguimiento a la misma persona o al mismo grupo de personas para medir el grado de evolución. Ese es un estudio de corte EUDES, que puede ser, como vuelvo a decir aquí, de tipo metabólico, infeccioso. Sí, el tipo de corte es más amplio, querido EUDES, ¿de acuerdo? Ahora, eso si fuera prospectivo, pero también si fuera retrospectivo, pero ya aquí no haríamos en sí en la persona, porque la persona no puede volver el tiempo hacia atrás. Entonces, si son de tipo retrospectivo, y aquí se basa en términos de información o datos que tengamos de la población respecto a lo que estoy buscando. Los que nada aquí nos remitimos a la llamada historias clínicas, pero aquí una pequeña observación. No siempre las personas, después que se mejoran, vuelven otra vez. Van a una consulta, van a un centro de salud, hospital o posta, según donde tengan, pero si ya están mejores, normalmente no vuelven, o sea, no hay cómo hacer mucho un seguimiento. Entonces, este tipo de estudio retrospectivo está basado en datos que ya son anteriores a mí. Entonces, normalmente de aquí nos vamos a información clasificada o archivada o registrada. ¿De acuerdo? Esos son los tipos de estudios de seguimiento, porque vemos cómo estuvo este año, cómo estuvo el año pasado, según si quiero anual, semestral o mensual. Entonces, eso le hacemos un tipo de búsqueda retrospectiva. ¿De acuerdo? Ya, hijo. Gracias por la pregunta. Ahora sí. Siguiente. Esther Justiniano. Sí, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué es esto aquí que estoy marcando? El periodo de latencia es el periodo de incubación de una enfermedad, o sea, el inicio. Es desde cuando la persona está en exposición con la enfermedad hasta cuando empiezan a aparecer los síntomas. Ya. Creo que está clarísimo. Erika Macho. ¿Quién controla lo mismo? Gracias. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, querido Eric? Encontré Dígame, ¿qué lo controla el mismo periodo de latencia? que es el periodo de incubación desde que se expone, digamos, a las bacterias y es hasta la respuesta que se produce, o sea, los primeros síntomas. Ok. Bien. Creo que es clarísimo, ¿no? El periodo de latencia lo hemos visto en muchas enfermedades, sobre todo de tipo contagiosas, ¿sí? En las cuales es el tiempo, ¿sí? Un tiempo que transcurre desde que la gente responsable ingresó hasta que obviamente tenemos sintomatología, ¿verdad? Eso nosotros llamamos periodo de latencia. Y también a veces uno le llaman periodo de incubación, en otros casos, ¿sí? Periodo de latencia y o periodo de incubación, que justamente coincide con lo mismo, que es el tiempo en el cual ingresa el agente hasta que seguramente pues tenemos la sintomatología. ¿Sí? Aquí a veces son periodos de latencia cortos, largos, dependiendo del periodo que se va a manifestar. A eso le damos a nosotros periodo de latencia. Muy bien. Diego Hurtado. Diego, ¿cómo estás, hijo? Buenas tardes. ¿Qué es la contaminación? La contaminación en microorganismos indeseados puede significar tanto la pérdida de esta esterilidad de un medio como el crecimiento en él. Ok, preciso. Dayana Jacome, ¿qué contó sobre lo mismo? Dayana. Dayana Jacome.
Dayana 1. Dayana 2. Doctor, creo que ella se salió. No, me sale aquí, le cuento. Dayana Jacome. Ah, ya. Sí, tal vez estaba con 2 equipos, ¿no? Pero aquí está con uno todavía. Dayana Jacome. Sí, bueno, 3. Vamos a la siguiente, a ver. Darlene Ortiz. Gracias, Gladys. Darlene, ¿qué encontró sobre contaminación? Contaminación, traspaso de microorganismos de un sitio no estéril a uno estéril. Perfecto. Aquí no hay mucha confusión. Gracias, Darlene, porque obviamente se refiere a que un material, una muestra o un tejido, sí, ahora tiene presencia de un agente biológico. Eso llamamos nosotros contaminación, ¿verdad? Contaminación viene a ser aquella situación en la cual llega un agente biológico, ¿sí? En un tejido o un objeto. Eso ya hablamos de contaminación. Creo que Diego encontró el concepto de esterilidad. Claro, si es un ambiente inerte, materiales o equipos que esté estéril, claro, cuando ese material estéril se llega un agente biológico, pues sí puede ser totalmente estériles. Si por cuestiones de manipulación o medios inadecuados que se tengan en el lugar se contamina, pues es porque llegó agente que se conoció en ese equipo y se contaminó, ¿verdad? Entonces, esa contaminación es un riesgo que tenemos nosotros de una posible infección, pero por un aspecto de contaminación. Y se va a dar a veces de forma accidental, en la mayoría de los casos, ¿sí? Porque nadie contamina a propósito, porque en teoría, pues todos, digamos, buscamos el bien común, no tanto hacer un daño a las personas. Por lo tanto, una contaminación es de tipo accidental, por definición, pero que está en función de que tenga que llegar un agente biológico. La contaminación puede ser directa o indirecta. Directa si es directamente con el paso con la gente que llegó ahí, o de forma indirecta si viene a través de un mecanismo, sea biológico o sea no biológico. ¿De acuerdo? Entonces ahí hablamos de vía de contaminación. Pero por hoy día vamos con el concepto de contaminación. Muy bien. Gracias a Darlene y Diego. A ver. Muestra, esto está muy sencillo también. Claudia Condorín. Muestra es un subconjunto o parte de la población en que se llevará a cabo la investigación. Magnífico, gracias. Carla Paredes. Muestra es el acopio de materia proveniente del cuerpo para la asistencia en el proceso del diagnóstico. ¿Perdón? ¿En la qué? Es el acopio de materia proveniente del cuerpo para la asistencia en el proceso del diagnóstico. Ah, ya, acopio, ya, ¿ok? Ese término no lo escuchaba hace tiempo. ¿Sí? En antes acopio es en términos de muestras masivas de alimentos. Pero está bien. Gracias, Carla, ¿no? Vamos a Carla Andrea. Encontré, es el conjunto de personas elegidas de una población. Conjunto de personas elegidas. Ok, perfecto. Muy bien, cuando nosotros hablamos de muestras, justamente nos referimos a que es aquella parte de la población, o como está viendo ahorita su compañera, muestra elegida. Claro, muestra elegida va a redundar, obviamente que es muestra, pero es aquella porción o aquella parte de toda una población que se escoge. Entonces, a eso nosotros llamamos muestra en términos estadísticos. Ahora, en términos biológicos, por ejemplo, muestra vendría a ser aquella parte de un líquido o tejido que nosotros tomamos, ¿sí? Por eso decimos una muestra sanguínea, una muestra de esputo, una muestra de orina, ¿verdad? Entonces, pero hace alusión por una muestra de líquido cefalorraquídeo, entonces es una porción, una parte también, pero de un líquido en este caso. Entonces, en términos de muestra, es muy común que ustedes encuentren términos estadísticos y diga que es una parte de la población. Está bien, eso es una muestra, bajo una técnica llamada muestreo, como bien dice, que lo vamos a elegir. Ese concepto de muestra es a nivel de población y es válido. También hay un concepto de la muestra que es muy común, que vuelvo a repetirles, que es cuando nosotros trabajamos de muestras de tipo biológica, o sea, de una sola persona tomamos una muestra. Entonces ahí es igual, una porción, una parte de lo que usted tiene. Si es muestra de sangre, entonces será una parte de sangre que usted tiene.
Si muestra histológica, una parte de tejido de ese órgano que usted está mirando. Entonces eso se llama muestra. Una porción también que se toma de un líquido y o tejido que se esté observando, que se quiera observar. Entonces nosotros le llamamos muestra. ¿Está bien? Ahí no hay mucha confusión. El siguiente, muestra aleatoria probabilizada. Candy, ¿cómo está? ¿Qué encontró? Es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado. Perdón, lo leo otra vez, por favor. Candy. ¿Sí? Es que no entendí todo lo que dijo. ¿Me lo puede leer otra vez, por favor? Es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado. Gracias. Hay algo que le faltó. Gracias, Candy. Este es como un juego, ¿no? Gracias. Beatriz. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, Beatriz? Buenas tardes. ¿Qué encontró de esto? Eso se refiere al estudio o el análisis de grupos pequeños de una población que se utiliza formas de métodos de selección aleatoria. Sí, selección aleatoria. Ya, selección aleatoria. Perfecto. Gracias, Beatriz. Vanessa Medina. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Lo que yo encontré fue que es un tipo de muestra caracterizada por una selección de sujetos basados en la ley de las probabilidades en términos estadísticos. Ok. Basada en probabilidades, sujeto de secuencia. Ok, gracias, Vanessa. Andrés Ledesma. Andrés Ledesma no hay. Andrés a la 1. Andrés a la 2. 3. Cerramos con Aide Chalar. Es aquella en que sus elementos son seleccionados mediante el muestreo aleatorio. Cuando nosotros hablamos de la muestra aleatoria probabilizada, se refiere sobre todo a que es aquel tipo de método de selección, ¿sí? Método de selección que se toma de la población para coger una muestra. Pero ojo, que todas tengan la misma posibilidad de ser seleccionadas. Eso se llamaría la muestra aleatoria probabilizada, que nosotros tengamos que escoger una muestra, pero que la muestra tenga las mismas posibilidades de ser escogido o seleccionado. ¿De acuerdo? Eso se llamaría ese tipo de concepto. No es lo mismo escoger una muestra por mi intencionalidad, de escoger a 1, a 2, a 3, porque ahí no tendrían todos la misma posibilidad. ¿Y cuál es el riesgo? Que si yo hago eso, mi resultado final no será el que yo estoy buscando, que sería un simulacro o una similitud de lo que pasa en toda mi población. Entonces, en ese sentido, hacer un muestreo implica trabajar con pocas personas, si fueran personas, pero para que se pueda tener un dato de esta muestra y que sea igual al comportamiento de toda la población. Entonces, a eso se va con el término de muestreo, de que todas tengan las mismas posibilidades para que sean lo más representativo posible. Y lo que me pase en esa muestra o que yo escoja, pues es lo que va a pasar en el total de población. ¿De acuerdo? A eso se denomina muestreo aleatorio probabilizado. Escoger a la muestra con las iguales posibilidades que todas las partes de la población sean escogidas en este caso. Bien. Ok, chicos.
por lo menos hoy día hemos visto ese tema de definiciones. Los pongo así, esto era tarea para ustedes, pero no, prefiero hacerlo que en clase. Pero con el fin siguiente, que fíjense ustedes qué términos, frases que ustedes la escuchan, pero a veces no las comprenden bien, y bueno que ustedes las busquen. De ahí que siempre ustedes, yo les sugiero en toda situación, hagan vocabulario, hagan un glosario, como lo quieran llamar, pero para que justamente los que estén hablando sepan de qué estamos hablando o a qué se refiere. Por muy sencillo que parezca, si usted tiene dudas, pues busque ese concepto y con eso estamos clarísimos. ¿De acuerdo? El siguiente es para ustedes, ¿ya? Pero no para ahorita. Bien, estamos, muestreo. Tengo otra más para ustedes. Uy, qué hermoso. Vamos a todo. Es que lo había pasado con otra. Bueno, sigamos entonces. ¿De acuerdo? Lo tenía aquí por separado lo que ustedes están buscando. Vamos al siguiente. Muestreo. A ver, cuando nosotros hablamos de un muestreo, estamos con tiempo todavía, ¿no? ¿Verdad? Sí, tenemos tiempo. Así que ahora la clase Candy o Isa. Isa o Candy, ¿hasta qué hora es la clase? Hasta las 4, doctor. Ah, ok, ya estamos con tiempo. Gracias. Entonces, fíjense ustedes acá. Cuando hablamos de muestreo, ya no de muestra, el muestreo viene a ser aquel procedimiento que se usa, el procedimiento que se usa para poder escoger una muestra. Entonces se llamaría muestreo. Y aquí tenemos dos tipos de muestreo. Como vieron ahorita, un muestreo llamado aleatorio, otro llamado probabilístico o probabilizado, y un muestreo de tipo no probabilístico. Entonces son dos tipos de muestreo. Un brote. El término brote hace referencia sobre todo a un aumento de repente muy poco común, un aumento bastante rápido, muy poco usual o inusual en un lugar de algunos casos que se presentan. O sea, un caso de, vamos a poner, una enfermedad que por cuestiones inusuales comenzó a aparecer. Eso se llamaría brote, es decir, la aparición de casos de forma inesperada o inusual. Brote, ¿de acuerdo? Ahora, después de un brote, se puede dar o no dar una epidemia. ¿Sí? Entonces, dependerá del grado de contagio que tenga. Pero de que tenemos aparición de casos esporádicos de forma masiva, de forma muy inusual, se denomina eso brote. ¿De acuerdo? Y si da una epidemia no, es porque estos brotes pues, tendrían la capacidad de poder diseminarse con facilidad. Si se da la diseminación con facilidad, pues rápidamente se puede producir en una epidemia. Ahora, para definir una epidemia, casos controlados, brotes, y todo ello, se ocupa una curva llamada también canal endémico. Es lo que vamos a ver en la parte 3 de esta matriz. Entonces, los canales endémicos son aquellas en las cuales gráficamente se puede demostrar en una curva en el tiempo, anualizada principalmente, cómo es el comportamiento de casos que tenemos en las épocas del año, los 12 meses, y cuándo estaríamos hablando de un caso controlado o de una epidemia propiamente hecha. ¿De acuerdo? Entonces, para eso se hacen unas curvas, como le vuelvo a repetir, llamadas canales endémicos o canales endémicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por hoy día, en brote será el caso que se aumenta de forma inusual, poco común, en un tiempo y en una comunidad determinada. Eso es un brote. La eficacia. Esto es muy común también, pero más que todo utilizado en términos de planificación. Cuando hablamos de eficacia, pues se va a referir a aquella forma en la cual se hace una acción, una intervención, pero se mide sobre todo sus resultados que alcanzó con los objetivos que se propuso. Eso se llamaría la eficacia. ¿Sí? ¿Qué tanto lo que propuso alcanzó como resultado? Eso más que todo viene, como le vuelvo a repetir, en términos más que todo de planificación. Ahora, también se ocupa un poco en términos de prevención. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando ahorita de inmunización, ¿sí? El objetivo propuesto es alcanzar por lo menos la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño está marcada que tenga por lo menos el 70% de población que haya sido inmunizada. A partir de ahí se llamaría ya inmunidad de
rebaño. Entonces, el objetivo es alcanzar esa población de gente vacunada. Y la eficacia se mide en términos de eso. ¿Qué porcentaje de la población ya fue inmunizada? Entonces, ahí se mediría la eficacia del programa que estamos ejecutando. ¿De acuerdo? Cuando alcancemos en todo caso ese 70%, decimos que alcanzamos la eficacia en todo caso del 100% porque alcanzamos el objetivo propuesto. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí? ¿Duda de estas tres? Simple, ¿no? Sigamos. Confusión. Ups, están confundidos. ¿Qué es la confusión? Pues, se podría decir que no hay un concepto claro de la situación en la que se está. Podría ser. Estás confundida, tienes dudas, perfecto. ¿Sí? Eso se llamaría una confusión. ¿Sí? De repente estás confundida porque alguna duda te entró. ¿Sí? Bueno, o sea, a veces en términos amorosos están confundidos, ¿no? No saben a quién elegir. Al primero, al segundo, o al que vendrá más adelante. Tremenda confusión. Esos son de dos tipos de confusiones, más sentimentales y más de su miocardio, ¿no? Pero aquí en términos de seguimiento, se va a plasmar como confusión cuando tenemos dos causas o más de dos causas que producen un efecto. Entonces, la confusión viene en que no sabremos cuál de las causas produjo ese efecto. Entonces, llamamos confusión, o también llamamos factores de confusión, que son aquellas en las cuales, vuelvo a repetir, tenemos dos causas que pueden producir el mismo efecto. Y si no están presentes, no vamos a saber cuál es el responsable de ese efecto. Eso se llamaría confusión. ¿De acuerdo? ¿Quieren un ejemplo? Veamos lo siguiente. Si, bueno, este ejemplo viene del tema que veremos la semana siguiente. Cuando hay un hábito de fumar, por ejemplo, el hábito de fumar se vincula mucho con problemas respiratorios. Y todos los estudios apuntan de que el consumo masivo de cigarrillos pues, aumenta la tasa de probabilidad de muerte por cáncer de pulmón. Entonces, ese es un factor causal, el consumo de tabaco masivo. Otro factor causal también es el aire contaminado, sobre todo con material particulado, es decir, contaminación química atmosférica, que también se vincula con cáncer de pulmón. Y otro factor que se vincula mucho con esto, pues es el mismo aire contaminado, pero ya no de contaminación tanto aérea, sino más de todo tipo laboral. Por ejemplo, los trabajadores mineros. Los trabajadores mineros, por ejemplo, son muy propensos a cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque inhalan un ambiente muy cerrado, de las cuales tienen mucho material particulado, y eso produce justamente daño pulmonar para ellos. Ahora bien, hasta ahí se van por separado. Pero, segundo factor de confusión, si tuviéramos una persona que vive en ambiente, por ejemplo, cercano a un parque industrial, donde emanan muchas partículas contaminadas, y también tiene un hábito de fumar muy intenso. ¿Cuál es el factor que le produjo ese cáncer de pulmón? No podemos definirlo. ¿Por qué? Porque tiene ambos factores presentes en la misma persona. Entonces no se podrá definir muy bien si fue su problema de consumo de tabaco o fue su problema de vivir en un ambiente con aire contaminado por contaminación atmosférica. Ahí tendríamos un factor de confusión. ¿Se entendió ahora? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Contacto, cobertura. Bueno, el término contacto pues hace alusión sobre todo a tener una cercanía con un tipo de material o animal infectado o material contaminado en este caso. ¿Sí? Puede ser un animal infectado o material contaminado. Y esa cercanía que tengamos se denomina contacto. Por lo tanto, ese contacto me produce mi cosa, un riesgo probable. Entonces, eso se llamaría contacto. De ahí que viene en términos sencillos de prevención. Evite contacto con personas masivas, cercanía con personas masivas. ¿Por qué? Porque cualquiera que usted ve ahorita es posiblemente un portador que no tiene síntomas. Entonces, un contacto que usted tiene una cercanía frente a una persona
animal u objeto contaminado. ¿Sí? Y la cobertura, aquí también hay mucha confusión, pero veremos a qué se refiere puntualmente. Cuando hablamos de cobertura, ya nos estamos refiriendo sobre todo al grado de respuesta que nos da el sistema de salud. ¿Sí? Cobertura tiene otras definiciones más aparte, pero el tema de salud se referiría pues, al grado de respuesta que nos brinde en un sistema de salud. Eso se llama cobertura. ¿De acuerdo? Y para no ir a algo más distante, cuando usted compra un seguro de salud privado, le dice, le cubre estos problemas. ¿Sí? Le da un grado de cobertura, es decir, lo que le puede responder en caso de necesidad de salud. ¿De acuerdo? Entonces, cobertura, ¿qué será? El grado de respuesta que usted tiene, o el grado de amplitud que tenga para su problema de salud. Eso se refiere a la cobertura. Esto está muy sencillo. Léanlo y ahorita me dicen cuál es la diferencia. Un minuto, léanlo para ustedes. Doctor. ¿Estuvo? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Seguimos? Sigo teniendo energías. Seguimos, ¿no? Ya. Hasta la próxima clase, doctor. ¿Por qué, Dieguito? ¿Qué ha pasado? ¿Ya estás falto de glucosa? Ya me falta glucosa. Tenemos receso, doctor. ¿La semana? Recreo. La próxima hora de recreo, doctor. Bien. A ver. Ya no hay mega. Además ya falta poquito para las 4. Ya le falta mucho, ¿verdad? Me falta que media hora más. No, por eso pues, hasta aquí está. Sí, doctor, media hora de receso. Ok, bueno, mientras hacemos una pequeña pausa, vamos a lo siguiente. A ver, ahorita encuentro en clase a 34 personas, menos yo, son 32, porque estoy conectado con 2 equipos. Sí, un poquito para poderme escuchar, porque hace ratito tenía un problema de audio. Entonces tengo 32 personas, y ustedes son, la mañana voy a decir, ustedes son, 53 personas, o sea, quiere decir que hay 20 que hoy día ni por si acaso entraron a la clase. ¿De acuerdo? Y eso pasa todo el tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les comenté el día anterior de clases, ¿sí? De que ustedes tienen un tema de seguimiento y que es posible que siempre nosotros demos algunos repasos de evaluación. Entonces, esos repasos de evaluación, por ejemplo, se tomarán, claro, ahorita no tomaré ninguno porque no teníamos un tema concluido o avanzado, pero de todas maneras vamos a tener que hacer algunos temas de seguimiento con ustedes. ¿Para qué? Para que por lo menos podamos medir qué tanto ustedes están leyendo los temas que estamos avanzando. ¿Sí? Por lo siguiente, y le explico claramente aquí. 1. Estudiar los temas, sean 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, los que sean. O sea, cuesta más cuando tú no lo estudiaste en el camino. En cuanto yo les digo a ustedes, estudien la otra semana, algunos me harán caso y otros no. Y si no evalúo, la primera vez leerán 10, la siguiente leerán 5, la siguiente no leerá a nadie. Entonces, por eso es que voy a hacer lo siguiente, chicos, con ustedes. En cualquier momento de la clase, inicio, medio, durante, final, pauso la clase y decimos, jóvenes, repaso de lectura de todo lo que avanzamos la clase pasada.
y hacemos repaso corto de no más de 2.5 a 3 minutos. O sea, unas 3, 4 preguntas, pum, ese ratito a lo mucho. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que ustedes jóvenes no se acumulen los temas. O sea, no es examen, son repasos cortos de, vuelvo a repetir, 3 preguntas máximo, y eso 4, tal vez. ¿De acuerdo? Pero son preguntas de lo que estemos avanzando. ¿Quiénes dan repaso? Los que están en la clase. O sea, los que tengo asistentes. ¿Sí? No todos. ¿Cómo lo veo eso? Ya lo van a ver. ¿Sí? Entonces vamos a hacer previamente un filtrado de los que están asistiendo a clase. En ese momento hago una pausa de 3 minutos activos y dar repaso solo a los que están en clase. ¿Sí? ¿Por qué? Si estamos en una clase presencial, ¿quiénes dan repaso? ¿Los que están en su casa o los que están en la clase? Los que están en clase. Los que están en clase, correcto. Entonces el que entró a clase o llegó a clase, pues dar repaso. El que no llegó a clase, pues no da,